Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos, tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice a la letra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Con la ayuda de Dios quiero titular este mensaje: no te dejes apagar. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, el cual el Señor llamó al ministerio del Evangelio a llevar las buenas nuevas de salvación a diferentes lugares donde Dios le permitía ir. Ahí él predicaba la palabra, y aquí estaba un joven fruto de ese mensaje de salvación. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, estaba este hombre en el lugar de Filipo, en Macedonia, y estaba acordándose de este joven, ya que Dios lo había alcanzado con su misericordia, y Dios tenía propósito para este joven, ya que Timoteo era un muchacho. Y vemos, hermanos, en esta segunda carta que el apóstol Pablo le escribe. El lugar donde estaba en esta ocasión no era un lugar cómodo, sino que estaba en una prisión romana, estaba en una cárcel. Pero en los primeros versículos del capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol Pablo da gracias a Dios, y también se acuerda de este joven llamado Timoteo, y le dice que él siempre ora por él, día y noche. Le dice que orara por él desde la prisión. Se estaba acordando este hombre de este joven llamado Timoteo, un hijo en la fe del apóstol Pablo. Y él le dice que trae a la memoria la fe no fingida que había en la abuela de Timoteo, en la abuela que se llamaba Loida, y también en su madre Eunice. Y le dice: en ti también hay una fe no fingida. Y en estos dos versículos que hemos leído, que hemos tomado como base de este mensaje, lo aconseja y le dice: por lo cual te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Este joven enfrentó muchas adversidades, como el joven le toca que pasar, más en el que sirve a Dios desde su temprana edad. Vemos en la escritura de muchos jóvenes que sirvieron a Dios desde su temprana edad. Tuvieron muchas afrentas, muchas dificultades, donde la gente los miraba con menosprecio. Pero el apóstol Pablo aconseja bien a Timoteo, porque lo tenía por ahí encargado de una obra que estaba en Éfeso, y ahí estaba Timoteo hablándole de la palabra del Señor a esta iglesia. Y siempre Pablo se acordaba que tenía ahí un obrero, que tenía alguien que estaba aconsejando a la iglesia, y siempre Pablo se encargaba de aconsejarlo, de fortalecerlo a través de los consejos. A Timoteo le llegó también la debilidad, a Timoteo también le llegó esos momentos donde como que ya no queremos continuar, donde pensamos que no somos capaces para lo que Dios nos ha traído. Pero el apóstol Pablo nunca lo desanimó, sino que lo motivaba. Él le decía: vamos para adelante. Él le decía: aviva el fuego del don de Dios que está en ti.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. La gente lo miraba con menosprecio a Timoteo. Por eso él tuvo que escribir: ninguno tenga en poco tu juventud. Porque cuando una persona ya mayor mira a un joven sirviendo, no sé por qué, pero como que lo mira con menosprecio y dice: este no tiene capacidad, este no tiene experiencia, a ver cómo le va a ir. Pero cuando Dios llama a alguien, no debemos de dudar, porque cuando Dios llama a una persona, Dios lo respalda y lo ayuda para seguir adelante. Porque en la Biblia no he encontrado a nadie que Dios haya llamado y lo haya dejado a medias, sino que al contrario, al que Dios ha llamado, Él siempre lo ha respaldado, Él siempre lo ha ayudado. El ministerio ha seguido hacia adelante, porque hay algo maravilloso. Cuando Dios llama a alguien, Dios no lo va a dejar avergonzado. Él siempre va a sacar su cara en victoria, su cara en alto, porque este Dios es poderoso y Él no nos ha dejado solo. O le pregunto a usted si Dios lo ha dejado solo. Él no nos ha dejado solo. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos va a seguir ayudando. Y Timoteo estaba un poco tímido, como todos los jóvenes pasamos por esa etapa, de esa pena, de ese miedo, de ese temor. Pero Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que le fue entregado cuando Pablo le puso las manos sobre él. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Sobre este joven Timoteo había caído la gracia de Dios, había caído el poder de Dios. Yo no sé, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, yo no sé si usted sintió algo especial. Es que cuando nosotros nos entregamos y alguien nos puso las manos, inspirado por Dios, algo cayó sobre nosotros. Cargas cayeron, cadenas cayeron y algo glorioso cayó sobre nosotros. Y es el gozo de la salvación, es el poder de Dios, eso que nos hace alabar. Ese es el poder de Dios que hay en nosotros. Pero estaba llegando por ahí el desánimo en este joven, porque estaba a cargo de una obra. Y esto no es fácil, porque recordemos que cuando Dios, Jehová, llamó al reinado a Salomón, siendo pequeño, siendo, por decirlo así, sin experiencia, pero como Dios lo había llamado, Dios lo respaldó. Y lo bueno es que cuando Jehová le dijo que le pidiera algo que él quisiera que él le diera, él pidió sabiduría para poder guiar al pueblo, porque era un pueblo numeroso. Entonces también yo me imagino que Timoteo siempre esperaba de Pablo palabras de motivación para poder seguir hacia adelante. Y esto es lo que encontramos en estas dos cartas, que él lo aconseja en gran manera. Aún le advierte de la apostasía, de muchas cosas, de tantas cosas que vendrían en el ministerio. Y esto era cierto, Timoteo tuvo que pasarlo, pero ya había habido alguien que lo había aconsejado, ya había habido alguien que lo había advertido. Por eso enfrentaba las cosas con la fe puesta en el Dios del cielo. Y qué bueno es que había también a su alrededor alguien que lo apoyaba desde su temprana edad. Ahí estaba la abuela Loida y su madre Eunice, pero que del padre en la escritura no se habla. Algunos escritores dicen que pues este era inconverso, o sea que todavía no había conocido al Señor. Pero a pesar de eso, vemos a este joven con el deseo de seguir, aún sin experiencia, pero él quería seguir a lo que Dios lo había llamado. Él quería continuar. Y qué bueno por esas abuelas, por esas madres, por esos padres que instruyen a sus hijos a poder servir al Dios del cielo, que desde su temprana edad comienzan a enseñarle textos bíblicos, comienza a enseñarle la entonación de alguna alabanza y le dice: hijo, esta alabanza tú vas a cantar el jueves. Qué bueno por esos padres que
tenía una fe no fingida. Eunice también, Timoteo también. Pero hay algo, hermanos, que lo que resalta en estos versículos, en este primer versículo que hemos leído, es que le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo pregunto en esta noche, ¿a cuánto Dios les ha dado dones? No quieren decirlo, pero yo digo que sí. ¿A cuánto Dios les ha dado talentos? No dicen nada, pero yo digo que sí. Dios ha repartido dones. Dios ha repartido talentos. A algunos les ha dado un don de cantar. A uno les ha dado el don de orar, el don de aconsejar, el don de predicar, el talento de evangelizar. Y quizás ese don como que se está perdiendo, como que las cosas de esta tierra, de esta vida, como que están apagando eso que hay en nosotros. Qué bonito es cuando comenzamos en el evangelio, ¿verdad? Que a lo que toque servimos con el corazón. Si hay que recoger basura, lo hacemos con el corazón, porque estamos buscando a dónde el Señor nos quiere tener, a dónde el Señor nos quiere tener ocupados. Aleluya. Pero ahora no sé qué pasa, que ahora ya no hay que hacer, porque algunos se quedan sentaditos diciendo: no hay trabajo para mí, cuando en esta obra abunda el trabajo. Aleluya. Lo que pasa es que se necesitan obreros porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo sé que los que estamos en esta noche, Dios nos ha dado talento, Dios ha puesto un don en nosotros, y es posible que el enemigo haya apagado ese don que hay en nosotros. Es posible que más de alguno de los que estamos acá haya apagado ese don, pero el consejo de Dios a través de la palabra, así como le llegó a Timoteo, lo viene a nosotros, es que avivemos el fuego del don que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Tú debes de avivar ese fuego, debes de avivar ese don, debes de ponerlo al servicio de la obra del Señor. Yo no sé si puede levantar su mano y dar gloria a Dios esta noche. Pero Pablo le dice: te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es posible que él se sentía un poco tímido, un poco nervioso, y que no quería como que avanzar o seguir al cargo de la obra, pero él le dice: aviva ese fuego. Cuando usted no siente que ya no está trabajando en la obra, aviva ese fuego, y le voy a dar las cualidades para avivar ese fuego. Aleluya. Si hay pecado, arrepentirse delante del Dios del cielo. Si ha olvidado la oración, acuérdese de orar, porque cuando el fuego se apaga, como podemos encenderlo, es a través del ayuno y la oración. Ahí se enciende el fuego, ahí se enciende el fuego, ahí se enciende ese don que te pide de decir aleluya, de decir gloria a Dios, que no se quedaba callado en un culto. Tiene que avivarlo en el nombre de Jesús, tiene que avivarlo en el nombre de Jesús. Hay don de Dios en nuestra vida. No te dejes apagar. El versículo 7 le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Miren, Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Y por qué nosotros siempre casi nos acobardamos luego? Porque es que casi siempre nos pasa a todos que para cobardarnos somos los primeros. ¿Por qué será? Se ha apagado ese fuego de ese don. Y aquí le dice: sino del poder. ¿A cuánto Dios les ha dado poder? Pero Dios ha entregado poder en nuestras manos. Y en el nombre de Jesucristo podemos vencer todo mal. Por muy grande que sea el problema, muy grande puede ser el demonio, pero Dios es más grande que ante todo problema y todo demonio. Dios es más grande. Él nos ha dado poder, Él nos ha dado autoridad, como Él le dio a los apóstoles, a los discípulos.
sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos han dado poder de amar también, de respetar, de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro hermano. Nos han dado también dominio propio. Cuando una persona cumple con estas tres cualidades, ese fuego no se apaga. Ese fuego no se apaga. Pero ¿por qué se apaga el fuego? Es porque, en primer lugar, pierde el poder, pierde el amor y pierde el dominio propio. Porque es que hay jóvenes que no vienen al culto y algunos que en sus casas se quedan porque no tienen dominio propio. Comenzaron viendo solo un video en el teléfono y de repente se pasó el tiempo y no tuvo el dominio para poder detener eso y poder venir a tiempo al culto. Porque hay gente que no tiene la posibilidad de orar porque el dominio se le ha perdido. Porque pasamos mucho tiempo en el teléfono, pero en la oración no pasamos nada. Porque es Satanás que nos tiene dominados. Pero cuando el creyente tiene dominio, él sabe hasta dónde llegar. Él dice: hasta aquí no llego porque no me conviene. No voy a seguir más adelante porque no me conviene. Quizás te aparece la tentación, pero dice: no me conviene, y tiene dominio y se sostiene y dice: me aparto de esto, mejor corro aunque me llamen cobarde. Pero tiene dominio y dice: no lo voy a hacer. Esto a Dios no le agrada. Dios necesita jóvenes que tengan dominio propio. Dios necesita hermanos que tengamos dominio propio. ¿Por qué algunos no nos ajusta el tiempo para venir a la iglesia? Porque nos hace falta dominio propio. Nos hace falta dominio. No podemos detener esta carne. Le damos rienda suelta a los deleites y no la podemos detener. Porque si nosotros le damos libertad a esta carne, a ver en qué fiestón estuviera la hermana y el hermano. Pero como tenemos dominio propio, gloria a Dios, porque estamos aquí. Quizás se presentaron algunas ofertas, pero dijimos: no, esto no me conviene, y lo cortó y se vino para la iglesia. Así usted no deja que le apaguen el fuego. Pero ¿por qué se apaga ese fuego? Es esa llama de servir a Dios con pasión. Porque perdemos estas cualidades. Perdemos el poder que se nos ha entregado. Imagínense qué maravilloso es cuando comenzábamos, que un retorcijón nos daba en el estómago y el hermano no se iba a la pastilla, sino que se iba de rodillas. Porque tenía poder. Y solamente decía: Señor, sáname. Y se le iba el retorcijón. Ahora lo llevan hasta el hospital y no se le quita. Hemos perdido poder. Porque ¿qué pasaba con los primeros cristianos? A ellos les habían dado poder. En el culto eran sanados. En la adoración eran levantados los paralíticos. Aún dice la Biblia que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿Cree que no tenía poder de Dios detrás? Con la sombra. Pero ahora ¿qué pasa? Con la sombra nosotros hasta nos asustamos. Y antes era diferente. Se sanaban los enfermos. Y nosotros nos ponemos nerviosos. ¿Quién es el que viene detrás de mí? El que habita la vida de la iglesia. Porque hemos perdido el poder. En la casa estamos bien quietecitos y de repente anda un ratón siguiendo al otro. Los demonios andan acá arriba. Y van a buscar refugio porque tiene miedo. Ha perdido el poder. Antes, cuando escuchaba un ruido desde la cama, se aventaba de rodillas y decía: en el nombre de Jesús, reprendo todo mal espíritu. Porque tenía poder. Cuando
teníamos poder. Y todavía hay oportunidad para que recuperemos ese poder. Quizás Satanás con sus artimañas, con tantas cosas, nos ha robado la autoridad, nos ha robado el poder, pero debe de recordar que todavía hay tiempo para que recupere esa autoridad que Dios le ha entregado. Joven, todavía tienes tiempo para que recupere ese poder de Dios, para que aprendas a reprender toda obra de Satanás y continuar firme hacia adelante, y que nada ni nadie nos detenga por servir al Dios del cielo. No te dejes apagar. Antes había que extender el tiempo de las alabanzas porque los hermanos estaban llenos de fuego. No nos habían apagado todavía. Nos gustaba la hora para desarrollar un tiempo de alabanzas. Ahora que por ahí nos apagaron el fuego, ahora quizás hasta hay que mencionarlo por nombre para que pase, porque de lo contrario no hay alabanza para el Señor. Pero cuando el fuego de Dios está en nosotros, cuando el fuego está avivado, deseamos una oportunidad, deseamos un momento. Quizás nosotros sepamos de alguien que siempre es de los primeros en pasar a cantar. Y quizás usted dice: ojalá, hermano, se le pide levantarse para yo levantarme primero. Dice, cuando está el fuego de Dios encendido en nosotros, cuando ese don está avivado. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora no, que canten otros, que digan aleluya a otros, que ayunen otros, que oren otros, entonces digan que entren otros al cielo. Pero ahí no dice así. ¿Verdad que no? Porque todos queremos entrar al cielo. Pero hay personas que así dicen, que evangelicen otros, que vayan al culto otros. Pero yo no. Pero el que tiene el fuego encendido, el que no se ha dejado apagar, dice: yo quiero ser el primero. El joven que está con el fuego encendido dice: yo quiero ser el primero en las primeras sillas de delante. ¿Verdad que así dicen los jóvenes? Quiero ser el primero en todo, en el servicio de Dios. Eso es cuando el fuego de Dios, el fuego del don de Dios está encendido en nosotros. A Timoteo le aconsejaron a que lo avivara. Quizás no estaba apagado por completo ese don, ese deseo, esa pasión por servir, pero el consejo le llegó a tiempo y le decían: avívalo, Timoteo, avívalo, no te dejes apagar el fuego del don de Dios que está en ti, el que te fue dado cuando te puse las manos. Aleluya, no te dejes apagar, hermano. No se deje robar la bendición, no se deje robar lo que Dios le ha entregado, porque lo que Dios nos ha entregado es algo precioso que hay que guardarlo y amarlo con todo el corazón. Hay que amarlo con todo el corazón y cuidarlo, como cuidamos muchas veces los dólares. A Timoteo le dijeron: te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En todos Dios ha depositado algo, pero porque es que muchos no lo ejercemos, es que nos han apagado ese fuego. Y a veces nos damos cuenta y decimos: de verdad, yo antes oraba. Hay hermanos que tienen ese don de orar, pero yo creo que ahora difícilmente podamos encontrar ese don. Hay ancianos que tienen ese don de orar, que oran por los predicadores, que oran por los pastores. Quizás muchas veces no lo miremos en la congregación porque sus fuerzas se van agotando, pero desde su casa ora por los hijos de Dios, ora por los demás, ora por las almas perdidas, porque él quiere que se salven. Cuando ese fuego está encendido, aunque la vejez haya llegado, aunque los años hayan llegado, pero el fuego internamente está encendido. Y por
eso es que vemos ancianos que las fuerzas se vayan deteriorando, pero cuando le damos un tiempo, cuando le damos algunas palabras, ellos lo que siempre dicen es gracias a Dios porque me tienen el evangelio. No se ponen a renegar y a decir, no hombre, si no fuera por este dolor no estuviera así yo, si no fuera por este dolor ella estuviera. Él dice, bueno, gracias a Dios, pero como está, alaba a Dios, bendice a Dios, aunque llorando del dolor, pero bendice a Dios, alaba a Dios, porque cuando el fuego está encendido en nuestro corazón, siempre hay una alabanza para el Dios del cielo, siempre hay un cántico para el Dios del cielo, aunque la prueba sea dura, aunque la tempestad haya azotado fuerte, siempre hay una mano levantada hacia los cielos y dice, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando ese fuego esté encendido, hermanos, hay algo de motivación para alabar, hay deseos para buscar de Dios. Cuando el fuego esté encendido, hay disposición para servir, hay anhelos, hay deseo para hacer la obra del Señor. Pero cuando el fuego del don de Dios se está apagando, hay que andar rogando a los jóvenes para que vengan al culto. Hay que andar rogando a las hermanas de 500 años en el evangelio para que vengan al culto. Hay que andar rogando a los hermanos de tantos años en el evangelio y aún pudiendo venir. Cuando el fuego de Dios esté encendido, Él dice, heme aquí, Señor. Yo quiero estar ahí. Cuando el fuego de Dios esté encendido en nosotros, anhelamos servirle a Dios siempre. Pablo murió sirviendo a Dios. Los primeros cristianos murieron sirviendo a Dios. Esteban murió sirviendo a Dios, hablando del evangelio. ¿Y qué pasa con los cristianos de ahora? No nos azotan, no nos avientan pedradas por alabar a Dios, por servir a Dios. ¿Y por qué es que nos hemos dejado apagar? Es cierto, quizás no nos tiran pedradas, pero hay cosas que Satanás está usando para apagarte ese fuego. Está usando las redes sociales para entretenerte, para que no tengas tiempo para buscar de Dios, para buscar de su presencia. Pero el que tiene ahí el fuego de Dios dice, no es posible que Satanás me tenga aquí las 24 horas en este teléfono. Él dice, yo te voy a levantar y voy a buscar otra vez la presencia de Dios, la gloria de Dios, la presencia bendito su nombre, bendito su nombre. El que tiene el alma de fuego no se deja apagar y dice, no, tengo que despertarme. La palabra nos viene alertando, despertémonos ahora que tenemos vida y esperanza. Porque lo tremendo es que cuando ya nos apagan, no hay sinceridad por la palabra de Dios. El mensaje puede estar muy bueno, pero ya el mensaje no lo impacta como antes lo impactaba. Hay hermanas y hermanos que mientras escuchaban un mensaje derramaban sus lágrimas porque la palabra lo impactaba. No era el predicador, no era la voz del predicador, no era la elocuencia del mensajero, del evangelista, no, era la palabra de Dios que Él le daba cabida. Él abría su corazón y le daba entrada, y la palabra comenzaba a moldearlo, la palabra comenzaba a ministrarlo, quitaba los rencores, quitaba las amarguras, quitaba el odio, quitaba todo lo malo y lo llenaba del Espíritu Santo de Dios, lo llenaba de poder. Pero ahora sueño de más alguno, como que les han puesto anestesia. Mucha vitamina trae la palabra, quizás. Y qué bonito fuera que de verdad durmiera con tanta palabra que ha guardado en el corazón. Porque si fuera así afuera, miráramos esos frutos de ese fuego que está encendido. Pero vemos lo contrario, que mejor estamos encendidos el que viene llegando al evangelio.
que ya tenemos unos añitos. ¿No se alegra usted ver encendido a alguien en el culto? ¿O es de aquellos que dicen demasiado como grita este? Esperad, solo un año le doy y se le apague de fuego, como a él así se le apaga. 2 semanas lleva de fuego. Solo porque no lo fueron a dejar a la casa se le apagó el fuego. Pensé que ahí había amor del bueno, dice la hermana. Pero tiene más amor que otro. Ah, pues, el mejor amor está en Cristo Jesús. Porque Él nos ha amado con amor eterno. Pero cuando ese fuego, el don de Dios se ha apagado en nosotros, mostramos una cara en el culto, en las reuniones cristianas. Parece ser que otros tipos de actividades que no sean las espirituales nos motivan más que las actividades espirituales. Parece ser que a los jovencitos le activan más las actividades que tienen en la escuela que las que tienen en la congregación. Vamos a ver a la escuela, lo miramos más activo, lo vemos en la iglesia como que pollo comprado, bien callado, y nosotros decimos que humildad de ese joven. Lo viene en la escuela y hasta la profe agarra el pelo. Lo viene en la escuela es otra cosa. Es aquí donde debemos de ser activos también, hombre. Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado autoridad para que en el nombre de Jesús pensamos todo lo que venga en contra de nosotros. Porque es cierto, cuando alguien se propone a servir a Dios con amor, con deseo, sin nada a cambio, sin deseo que lo miren, su único deseo es que el Dios del cielo mire lo que Él hace. Qué bonito es ver a alguien así. Porque cuando nadie lo mira, no se desanima. Y dice: lo que yo busco es que Dios me mire, que Dios se agrade de lo que yo hago. No te dejes amar. Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor también, y nos ha dado dominio propio. El cristiano necesita dominio propio. Porque cuando el cristiano no tiene dominio propio, el enemigo fácilmente lo enreda. Así como una persona puede alegrar a un niño con un dulce, así Satanás alegra mucho. Y nosotros podemos verlo sencillo, solo es un dulce, pero después viene él y lo atrapa, lo destruye. Cuando ya no hay ni brasa, hermano, eso es duro. Hay gente que se vuelve más espiritual que el que anda entendido. Hay gente en la silla que dice: si yo estuviera ahí, las cosas fueran diferentes. Cuando ya anda apagado, solo es renegadera. Mire cómo ordenaron esas flores de la gente. Si yo la hubiera ordenado, otra cosa fuera. Cuando ya anda apagada, porque no puede hacerlo. Pero cuando el fuego del don de Dios en nosotros esté encendido, hacemos las cosas con amor, con deseo. Sí, que nos anden exigiendo el trabajo, nosotros lo hacemos con anhelo. Aleluya. Timoteo siguió adelante. Y los hermanos de la iglesia en Tierra también seguiremos adelante. Si usted sabe que algo Satanás está usando para apagarle ese fuego, hoy podemos encender ese fuego en el nombre de Jesucristo. Vamos a llegar hasta acá, hermanos. Damos gloria a Dios por este mensaje que el Señor nos ha dado. No te dejes apagar.